Hoy vamos a tocar un tema sobre la gran importancia de no deber nada a nadie. Es muy importante, no debas nada a nadie. Como leemos claramente en Isaías 33, 15 y 16, nos dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la gran de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en la altura, fortaleza de roca será su lugar del refugio, se elevará sus elementos y sus aguas serán seguras. Recordemos que el deudor, por más pequeño que sea la deuda, y no estábamos hablando solamente de deuda de dinero, aunque más se trata de tema de dinero o de algo prestado, alguna prenda o algo que se presta y no se devuelve, o algo que se debe. Estamos hablando también de promesas que se hacen de palabra. Entonces el deudor se convierte en ladrón cuando decide no pagar su deuda o devolver lo que le fue prestado, teniendo oportunidad para hacerlo. Quien esto hace, entonces se dé cuenta como robo a su prójimo y se enriquece ilícitamente con ganancia deshonesta. Tarde o temprano, estas clases de personas van a tener consecuencias en su vida, aunque así quieran negarlo. La palabra de Yahweh no se equivoca y algún día todo llega. Se da el caso, por ejemplo, de una persona que presta su servicio y no recibe el pago conforme al mismo, porque el deudor, quien pudo haberlo retribuido justamente a su debido tiempo, y de inmediato decide retener el pago correspondiente, un bien que ya no le pertenece sino a su prójimo, con el fin de aumentar su riqueza. En este caso, no solamente con el fin de aumentar su riqueza, sino por cualquier motivo. El deudor que retiene cualquier, sea la cantidad o poca, o una prenda o lo que haya sido que retenga de alguien que es ajeno, ya se convierte en deudor para Yahweh, y de eso no va a escapar. En Levítico 19:13 dice: no oprimas a tu prójimo ni le robarás el salario del jornalero, no permanecerá toda la noche contigo hasta la mañana siguiente. En Deuteronomio 24:14-15 dice: no oprimas al asalariado, pobre y necesitado, tanto de entre tus hermanos como de entre los extranjeros que estén en tu tierra, en tu puerta, dentro de tu ciudad. En su día le darás su salario, no se ponga el sol antes de que se lo des, porque es pobre y con él sustenta su alma, no sea que clame a Yahweh contra ti y sea hallado en ti pecado. Entonces es muy importante esto para quien tiene a su servicio un trabajador, que la verdad, lamentablemente veo muchas clases de personas que hacen cosas que terminan por deber a sus empleados o empleadas, o los echan sin ningún motivo y no les pagan. Bueno, todas esas cosas recaerá algún día sobre su cabeza, traerá muchas consecuencias y dolores de cabeza. Tanto es así que lo mismo pasa con el que trabaja, que promete que va a hacer un trabajo y no lo hace. Eso lo vamos a leer un poco más adelante. En Santiago 5:1-5 dice: vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas por la polilla. Vuestros oro y plata están enmohecidos. Sus mohos les servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado tesoro en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron y vuestros campos, en que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que cegaron ha llegado a los oídos de Yahweh. De los ejércitos habéis vivido en placeres en la tierra y habéis sido disolutos. En Jeremías 22:13 dice: ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar gratuitamente sin pagarles su salario. Hay muchas de estas personas, y hay muchas personas que se malviven, ganando, robando. También puede darse el caso contrario, como dije anteriormente, en el que el trabajador o quien presta servicio recibe el pago por adelantado y no cumple con lo debido, ya sea porque no realiza el trabajo pactado con anterioridad, o porque una vez comenzando el trabajo no lo termina, o simplemente porque realiza un trabajo diferente del que fue previsto, convirtiéndose así en deudor de quien lo ha contratado. También esto pasa con una persona trabajadora. Incluso hay quien recibe salario sin trabajar en nada, no pudiendo justificar sus ganancias. En Proverbios 11:18 dice: el impío malvado logra salario falso. No solo pueden adeudarse bienes materiales, sino también mentir de un trabajo no realizado. En el caso de una promesa en el que, por ejemplo, el trabajador o quien presta servicio se compromete a realizar un trabajo que luego no realiza, y aunque no recibirá el pago por un trabajo que no realizó, sus propias palabras los convierte en deudor y poco fiable.
es decir, pierde la confianza de la persona que lo contrató, y si éste llega a oír de otras personas, queda como una persona deudora. En Eclesiastes 5:5 dice: mejor es que no prometa a que prometa y no cumpla. Y esto no lo estoy diciendo porque yo no es así. Cuánta promesa he hecho con anterioridad y me he arrepentido grandemente y grandes consecuencias ha tenido mi vida. Pero bueno, de eso se trata justamente, que nosotros tenemos que ser testimonio. Para dar el mensaje tenemos que ser testimonio nosotros mismos, de saber las consecuencias que hay cuando no se cumple. En Levítico 19:11 dice: no robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Lo mismo sucede también cuando alguien afirma y dice: estaré allí tal día o estaré allí a tal hora, y luego no cumple con lo afirmado sin ni siquiera avisar a quien lo está esperando, elevando así puntualidad y respeto. Aunque a veces suele pasar que, bueno, cierta persona no llega por algún problema que habrá ocurrido en el trayecto del camino, ciertamente, no hay manera de comunicarse, como en la antigüedad, no había manera de comunicarse. Eso no es culpa de la persona, pero bueno, en el momento que pueda ir a decirle a la persona con la cual quedó en la cita, tendría que ir a dar la respuesta de por qué realmente no fue ese día que le sucedió. Bueno, si la otra persona lo rechaza, se le insulta y si dice todo, bueno, ya es cosa de la otra persona, pero lo importante es que nosotros aclaremos la razón por la cual no pudimos asistir y bueno, entonces no quedamos nosotros como malas personas. Es un ejemplo. En el caso que hoy hay tecnología avanzada y tenemos un celular, importante avisar si no se puede quizás en esa hora pactada porque hubo un accidente, avisar de que no estuve presente porque pasó tal cosa y pedir disculpa es algo como sacarte de encima una deuda que estaba quedando pendiente con aquella persona con la cual tenía la cita. En ambos casos podría considerarse al deudor como ladrón cuando la persona defraudada se ve perjudicada por diversas razones producto del incumplimiento, como ves, por ejemplo, la pérdida de tiempo productivo o cuestiones organizacionales que se pueden ver perjudicadas, retrasos, desbarajuste que afectan su ganancia y aún puede provocar que tenga que poner compromisos varios por la falta de responsabilidad del deudor, quien a su vez podría considerarse como mentiroso o engañador. Por eso decía que si se lleva un certificado o una justificación válida, entonces, aunque bueno, la persona que pierde todas estas cantidades de cosas, retrasos y todo es por el incumplimiento de la persona que no pudo asistir, si fue por algo serio, algo importante, y la persona va y lo comunica luego en el momento que puede, porque a veces te puede suceder que pasa un accidente y estás internado, no tenés forma de manera de comunicarte y dentro de 2 semanas vas y le decís lo que sucedió. Ahora si esa persona te quiere echar o no te quiere hablar, ya es de esa persona. Lo importante es que nosotros dimos el detalle de que no fuimos nosotros los incumplidores, sino que pasó algo que no pudimos evitarlo. Entonces, de esa forma también evitamos muchas veces ser con falta de confianza. Por eso es bueno ir y contar lo que sucedió y no quedarse como diciendo, ya lo perdí, me quedo acá. En Mateo 7:12 dice: todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y en Romanos 13 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la palabra. Conocemos al primer y al segundo mandamiento, ya sabemos cuál es, que es semejante a este. Por tanto, si el cumplimiento de una promesa hecha a tu prójimo te convierte en deudor ante los ojos del defraudado, ¿cuánto malo será ante los suyos si le prometes a él y no cumple? La condición del deudor puede generarse de forma diversa y vale la pena reflexionar al respecto. Estos son solo algunos ejemplos de un principio de entendimiento, porque sabemos a quién servimos y a quién debemos obedecer, debiendo considerarse como deuda todo aquello que su palabra demanda y que está a nuestro alcance cumplir. En este sentido, todos somos deudores, sea lo que hagamos mal delante de los ojos de Dios. En Romanos 13:7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones, al que deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndale honor. También la cosa es no dejarnos pisotear, no ir con insultos, pero no dejarnos pisotear, hacer valer nuestro derecho. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, en mi caso, tuve una discusión muy grande con mi empleador de trabajo. Y él es mayor que yo y yo soy menor que él, pero él me insultó con palabras terriblemente
dolorosas, palabras hirientes, me insultó de arriba abajo hasta no dar más, solamente por una pavada del cual no tenía ningún sentido. Yo no conozco a la persona. Entonces, yo lo que agarré y hice, con el derecho por supuesto, es pedirle por favor que me respetara como persona, porque aunque esa persona sea mayor que yo he estado en todo mi derecho de no recibir tantos insultos y maltratos psicológicamente, maltrato hacia mi persona. No era necesario decir tantas palabrotas cuando uno está airado, insultarte de los pies hasta la cabeza cuando algo no te gustó y pasar por encima del derecho del trabajador. Encima sin pagar, porque no me pagaron ni un solo peso. O sea, no me pagó el día. Me convirtió en un deudor y maleducado. ¿Por qué? Porque yo le dije, en primer lugar, por favor, me baja la voz, no me grite, porque yo soy una persona igual que usted. Aunque sea mayor que yo, tengo los mismos derechos que usted y necesito que hablemos como se debe hablar unas dos personas civilizadas. Pero bueno, lamentablemente agarró y me cerró la puerta por la cara y no me pagó. Entonces, una cosa es dejarte pisotear y otra cosa es hacer valer los derechos. Yo hice valer mi derecho, pero de todos modos no me pagaron y me echaron como un perro. Ahora, la culpa recaerá sobre esa persona, no sobre la persona que realmente solamente de hacer valer los derechos y buscar el respeto hacia el otro, porque a veces no queremos hacer valer nuestros derechos porque la otra persona es superior que nosotros, porque la otra persona es mayor que nosotros, pero cuando se pasan de la raya, como quien dice, nosotros no tenemos que dejarnos basurear. La palabra de agua no dice eso tampoco, si no estaríamos siempre aplastados por el piso, sin derecho, sin nada. La palabra de Yahweh dice que todos tenemos el mismo derecho, y que eso se debe cumplir. En Romanos 13:8 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. Lucas 14:28 dice, supongamos que algunos de ustedes quieren construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? En Éxodo 23:4 dice, si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, ciertamente se lo devolverás. En Deuteronomio 22:1-3 dice, si encuentras extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no te desentenderás de ello, deberás devolverlo a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti o no le conoces, recógelo en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con tu gas, con su vestido y con toda cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles, no podrás desentenderte de ello. Así dicen de tu hermano. Y lo mismo pasa exactamente con una persona que no conocemos, pero que sabemos dónde vive. Por más que sea un enemigo mío, voy y se lo devuelvo. Ahora, no importa si esa persona no nos da la gracia, como estaba contando anteriormente, que me cerró la puerta por la cara, ni es patrón de trabajo y no me pagó, cuando yo de verdad hablé como persona civilizada y pedí respeto y que se me pagara el día como corresponde, aunque el enemigo no te dé la gracia al devolverle ciertas cosas, ciertas prendas o lo que se le haya perdido, que le haya caído, nosotros hemos cumplido con la palabra de Dios. Ellos tendrán carbón sobre su cabeza, nosotros tenemos que hacer el bien. Sé que a veces es difícil, pero eso significa dar la otra mejilla. Esa es el verdadero simbolismo de dar la otra mejilla. En Levítico 6:1-4 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra Yahweh, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se le había perdido, lo niega o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el que depositó que se le encomendó, o la cosa perdida que halló. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Así que todo lo que hacemos sabiendo, conociendo la palabra de Yahweh, sabiendo que lo que hicimos es malo, y a veces por más pequeñito que sea, todo se nos será contado como pecado. Y acá no estamos hablando de pecado venial, no existe ningún pecado venial, todos son mortales si lo seguimos haciendo sin parar. Mortal sería si no nos arrepentimos y así nos vamos llenos de pecado. No hay ningún pecado venial ni un pecado mortal. Un
pecado mortal es el que se comete cuando uno se arrepiente y muere sin arrepentirse. Ese es el pecado mortal, porque por más chiquito que sea, estamos acumulando nuestra muerte espiritual, nuestra perdición, o sea que estamos perdiendo nuestra salvación. Así que lo importante es siempre hacer las cosas rectamente, como también no tocar nada ajeno, que no voy a negar que me pasa, en el sentido de que, por ejemplo, a veces me gusta tocar cosas en la ladera ajena, pero bueno, eso nosotros tenemos que tratar de evitar, gracias, porque tomar algo que no es nuestro realmente ya es un robo. A veces parece que es tan sencillo decir, me voy a hacer un té en una casa ajena sin haber pedido permiso y voy a tomar 2 o 3 galletitas, suponele, sin haberle avisado a la persona, estamos robando. Y eso nosotros también tenemos que tratar de evitar de hacerlo, porque se nos cuenta como un robo. O sea, robar no es quitarle algo a alguien violentamente, sino hacerlo justamente